Hola mi gente, bienvenidos de nuevo al canal de NierosW. Hoy como invitado la tercera generación de Audi RS5, 450 caballos, 600 Nm, tracción a las 4 ruedas, ¿vale? Es uno de los coupés más completo del año 2021. Es uno de los coches que tiene una línea impresionante, como lo podéis observar vosotros también. Costó 110.000 euros, ¿vale? Que no es barato, es un coche que vale su dinero, con una línea excepcional, como solamente los de Ingolstadt saben construir este tipo de coches. Tiene, para mí, no sé, es que solamente hay un detalle que no me gusta de este coche que os diré a continuación, pero por lo demás es que está completo. No tiene rival ni en la BMW ni en la Mercedes. No tiene nada que hacer los otros coupés de su categoría en el 2021, porque es que es muy completo, lo tiene todo. Así que vamos a pasar primero al motor, a ver qué es lo que esconde este pequeño RS5. Bueno, aquí vamos abriendo el capó y aquí nos encontramos este motor 2900 de cilindrada, 3000 V6 biturbo, que en deportivo este coche está gastando más o menos unos 20-25 litros. Uno de los mejores motores que ellos han construido, que sigue siendo súper performante este motor, me encanta, súper sonido, muy ágil, es muy elástico en el mismo tiempo, o sea, es que es una pasada de motor. Lo acabo de traer ahora mismo del Autobahn, que vais a ver a continuación el test de conducir de este coche, que es una maravilla. ¿Qué me gustaría comentaros de este motor? Es como os dije anteriormente, es la tercera generación, ¿vale? Del RS5. Es muy explosivo, ¿vale? Ya se le nota que a partir de los 120 km por hora, cuando ya va entrando el biturbo en función, en condiciones, es cuando este coche ya explota. Este color se llama Turbo Blau, me encanta. ¿Cómo vamos a ver diferencias de un RS5 del modelo anterior y este? Solamente hay un detalle que te puedes dar cuenta, son estos faros, ¿vale? Que lo tienen de LED Matrix, ¿vale? Es una iluminación de noche que ya ni os cuento. Es que estás viendo absolutamente la carretera y hasta el último detalle, iluminan perfectamente. Tiene un kit, este coche normalmente empieza desde los 85.000 euros, ¿vale? Y ya según te lo vas configurando va creciendo el precio. Los frenos son de Ceramic, ¿vale? Que eso es otro extra de unos 5.000 y pico, pero se le nota. O sea, se le nota la diferencia frente a unos discos de freno normales, ¿vale? Y el interior de este coche ya te deja directamente con la boca abierta. Aquí este detalle de RS5 también, que mola un montón. Por aquí tenemos todo esto en plastiquito, ¿vale? Con una folia de carbono por encima. Esta costura, piel por todos los lados. Tenemos un equipo de sonido Bang Olufsen. Y bueno, me hace mucha gracia porque ahí pone 270 que está limitado, pero bueno, le vamos hasta 300 el coche, 295, 293, por ahí más o menos. O sea que te llega fácil a los 300, 310 por hora sin problemas. Bueno, hablamos del interior. Los asientos de aquí lo puedes dar para atrás, ¿vale? En un momento dado para adelante, o te lo puedes ajustar a tu altura según tú quieras. Y vamos a pasar para el interior de este coche. La posición de conducción de este coche es muy
lo tienes todos los comandos a mano, una entrada muy fácil, bastante espacio para un coupé, o sea, es como muy encogedor, como muy deportivo, pero una línea también de elegancia, ¿vale? Vamos a encender el coche, vamos a echar un poquito más para adelante la silla, vamos a encender el coche. Lo vamos a acelerar un poquito para que podáis escuchar vosotros también. Y esto es en el modo basis el sonido de este coche. También de aquí se le puede cambiar en RS Mode, como lo podéis observar vosotros también. Y es que es otro sonido muy diferente, ¿vale? Lo vamos apagando de aquí, lo vamos a dejar el coche parado. Levas en el volante en el momento que lo quieras llevar en deportivo. De aquí se va cambiando y ya de aquí, como lo podéis observar vosotros también, ya nos está dando todos los datos. Actualmente el coche tiene 4.836 kilómetros. No hay absolutamente nada que decir de este coche porque está muy completo. Bueno, pues por aquí arriba también tenemos la luz del coche, ¿vale? Las bombitas de LED, tenemos el SOS en un momento dado si nos está pasando algo con el coche. La única cosa que no me ha gustado, también esta consola, bueno, de aquí es el sonido para los altavoces, también lo podéis hacer desde el volante. Este volante del RS me encanta, es muy firme y la calidad de los materiales se le nota que, bueno, pues son 100.000 euros de coche, obviamente no te vas a encontrar el mismo volante en otro coche, en un A3 o un A4. No, es muy personalizado, muy diferente. Los detalles de aluminio también me encanta por todo lo lados. También el detalle de 4, como en todos los Audi, como bueno, ya lo sabemos todos los Audi fan. Esta consola es una monada también, todo muy a mano, muy fácil, tampoco te hace falta muchas cosas en este coche porque la mayoría parte de los comandos ya los tienes en el volante. La única cosa que siempre me he reído con mi colega, que es el propietario de este coche, que no le veo. Es lo único malo de este coche porque parece ya que es una tablet de la Huawei, ¿no? Que lo han pegado ahí y ya está. No lo sé, si lo hubieran puesto aquí abajo hubiera sido diferente, más chula, en el sentido del design, o por lo menos de que se vaya metiendo para adentro. Hubiera dado otro toque distinto, pero ahí no nos metemos, pues es ya ingeniería de Audi. Las plazas de adelante son muy confortables, o sea, la calidad de piel, como ya os dije anteriormente, es primera. Top, súper bien. Altavoces lo que tenemos por ahí. Aquí también tenemos un poquito de espacio para cargar con USB y todo eso. El teléfono, también tenemos otra carga de USB, pues aquí los posavasos en un momento dado. Y vamos a pasar en la parte de atrás de este coche. Como os dije anteriormente, o sea, entrada es muy fácil. Los tubos de escape y el difusor de atrás, pues, lo adoro, es que es una maravilla. A mí personalmente me deja siempre, o sea, es que se me cae la baba con lo que es coche deportivo y alemán hecho por Audi. Siempre dan el punto correcto. Espacio en el maletero, bueno, tenemos un poquito para 2 maletas grandes, más no te cabe, ¿vale? Ya que no es un SUV ni mucho menos. De aquí también, como podéis observar, ya vas tirando y ya para adelante que van los asientos. Aquí tenemos el símbolo de los asientos. También otro detalle que os voy a comentar, este plástico de aquí no me gusta nada, personalmente no le veo mucho sentido, pero bueno, tiene que venir con la línea. Este detalle con los logos que antes no venían ya directamente en el color de aluminio y ya lo tenías que desplegar y poner otro
plástico para que vaya quedando mucho más bonito el coche. Y vamos a pasar ahora para la parte de atrás de este coche. Vamos echando los asientos lo máximo para adelante. Ya de aquí va todo mucho más fácil. Y ya nos vamos a entrar en el coche, en la parte de atrás. Confort también encontramos en las plazas de atrás. Tenemos bastante sitio para la cabeza. La posición de los pies es un coupé. Obviamente quien se compra un coupé sabe que las plazas de atrás no son súper mega confortables, pero están bien. Aquí también tenemos el clima, ¿vale? Que lo podemos subir o lo podemos bajar para las plazas de atrás, puertos USB. Y por aquí tenemos el apoyabrazos, ¿vale? En un momento dado que ya estás confortable. De aquí ya le puedes pulsar y ya te puedes dejar tu Coca-Cola o tu botella de refresco. También otro espacio que te puedes dejar el teléfono. Me encanta este tipo de detalle. Es como un material, como una goma que no se vaya deslizando el teléfono que llevas o una tablet. La verdad que detalles por todos los lados. El equipo de sonido, como os dije, de este coche es de otro mundo. El sonido del motor, de los tubos de escape de este coche es 100% real. Vamos a salir fuera del coche. Como os dije, ya es un poco más incómodo, pero por lo demás está súper bien. Vamos a cerrar. Y de la parte, lo que más me encanta son las tomas estas las tomas de aire de este coche, que son wow, son, no sé, súper mega logradas, súper conseguidas, que van por aquí, entra el aire, ¿vale? Que no son de fake. Cámara también lo que tenemos. Los faros de LED Matrix, pues es una locura con esta tecnología de Audi. Y por aquí entra, como os había dicho anteriormente, entra el aire y ya va enfriando los frenos de Ceramic. O sea, es completo, de A a Z. Si eres una persona que te gustan los coupés, de verdad, yo creo que deberías ir a un concesionario Audi y probar este misil, el RS5, que desde luego te va a dejar impresionado. Así que nada, sin más comentarios, vamos a pasar a la conducción de prueba en Autobahn de ese precioso RS5 V6, 450 caballos, 600 Nm. Bueno, señores, y aquí estamos con el RS5, la tercera generación, ¿vale? 450 caballos, 600 Nm. 3, 2, 1 y comenzamos. Aquí tenemos a uno que se está quedando dormido y a fondo. No vamos a hablar, así disfrutáis un poquito del sonido del motor. Desde aquí, desde los 200, lo aceleramos de nuevo y mirar cómo funciona este V6 biturbo. Sube directamente, es instant, o sea, no tiene ningún problema ahí. Correr al máximo este coche, es
una pasada, la verdad que súper bueno. Ya estamos a 270. Es una monada. Tenemos un poquito de viento lateral, pero está súper bien de todas formas. Se nota que estás pagando un súper dinero por este coche tan moderno con la última tecnología. O sea, este es un coche coupé sport de la última generación, que no tiene rival ni en Mercedes ni la BMW, la M Competition, no tienen nada que ver. Es una pasada y me encanta, ¿no? Con sus frenos en cerámico, la verdad que no tiene absolutamente ningún rival. Mola. Así que estamos a 287, 290, 92 y sigue. Bueno, señores, y desde aquí le hacemos otra salida. Es una pasada cómo funciona esta caja de cambio de la Audi V6 biturbo, 450 caballos, 600 Nm. Es una pasada. Estoy con el pie a fondo y es que el coche ya está preparado para volar prácticamente. Así que nada, espero que os haya gustado el review de este RS5 2021 V6 biturbo, 450 caballos, 600 Nm.